Las negociaciones por la paz están suspendidas en Colombia. El flamante presidente Iván Duque decidió congelar la mesa de diálogo con el ELN, la guerrilla del ELN, un diálogo que había sido iniciado por el expresidente Juan Manuel Santos en 2017. Hay preocupación porque no se sabe si esta suspensión es momentánea o definitiva. Vemos un informe y lo analizamos. Las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional están suspendidas. Pese al gesto unilateral de la guerrilla de dejar en libertad a 9 prisioneros, el gobierno de Iván Duque mantiene frenada la continuidad de la mesa de diálogo, un proceso que comenzó su antecesor, Juan Manuel Santos, en febrero de 2017 en Quito. En los últimos días, la situación se empantanó aún más por el aparente secuestro de una adolescente en manos del grupo armado. El Ejército de Liberación Nacional confirmó que Mayerly, de 16 años, fue capturada por ser informante de las Fuerzas Armadas y que sería liberada luego de procedimientos de rutina. La liberación de esta niña es una gran noticia para los colombianos y es el cumplimiento de algo que el ELN está obligado a cumplir, que es el derecho internacional humanitario. Ellos no están haciendo nada distinto de lo que tenían que hacer. Debido al congelamiento de las negociaciones, la Comisión de Paz del Congreso colombiano instó al Ejecutivo a no abandonar los esfuerzos a mantener el diálogo. También, en su reciente visita a Bogotá, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, trató de convencer a Duque de impulsar las negociaciones, pausadas desde que el colombiano asumió el cargo el 7 de agosto. El socialista incluso ofreció España como sede para continuar la misión. En mayo, la mesa de diálogo fue trasladada a La Habana luego de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decidiera retirar a su país como garante del proceso. En la capital de la isla, una delegación de la guerrilla espera a su contraparte para seguir negociando. Será un segundo cese temporal que aspiramos a que sea mejor que el anterior, pero no será el del fin de la negociación, porque la negociación apenas va en el punto 1. En un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional aseguró que el presidente colombiano desconoce lo avanzado y establece condiciones diferentes a las pactadas hasta ahora con el Estado. Duque elevó las exigencias, entre ellas la liberación de todos los secuestrados y el cese de atentados. Que esa organización suspenda todas sus actividades criminales y que definamos un tiempo perentorio y adicionalmente que nosotros tengamos una detallada y rigurosa supervisión internacional. Pero no vamos a aceptar la intimidación y el chantaje como un mecanismo de aproximar al gobierno. Según un informe del Alto Comisionado para la Paz, durante el inicio de conversaciones se registraron 462 actividades criminales que cobraron cerca de 100 víctimas fatales. Se cometieron 148 atentados contra la infraestructura petrolera y cerca de 16 secuestros. Con este panorama de fondo, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como se llaman las ex-FARC, encendió la alarma. Su líder, Rodrigo Londoño, le pidió al gobierno reactivar la comisión encargada de verificar el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016. Es necesario que se imponga la sensatez. Lo que el país demanda es una paz integral que nos conduzca a la esperada reconciliación. El presidente respondió a esa petición y confirmó por decreto su puesta en marcha. La relación de la actual administración con el partido liderado por el ex guerrillero Timochenko tuvo su primer gesto cuando Duque lo invitó a la Casa de Nariño a poco de asumir en el marco de una mesa nacional junto a otros dirigentes de la oposición. La llegada a la Casa de Nariño de Rodrigo Londoño Timochenko sorprendió a los asistentes de la cumbre de partidos políticos convocada por el presidente Iván Duque en busca de consensos en la lucha contra la corrupción. Con esto, las intenciones del flamante presidente parecieran desmarcarse de las posiciones radicalizadas de su mentor político, Álvaro Uribe, quien busca retrotraer lo acordado por Santos con los grupos insurgentes, aunque es prematuro saber si se trata de un gesto aislado o si será una tendencia de su gobierno. A la tensa relación con la última guerrilla activa en el país, Duque suma otra preocupación ligada a los crímenes de líderes sociales.
Al menos 178 activistas fueron asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC. La negociación con el Ejército de Liberación Nacional se encuentra por ahora en un callejón sin salida. Según el gobierno, aún quedan 10 personas en poder de la guerrilla. Duque prometió que retomará el diálogo cuando sean todos liberados y hasta tanto, nadie viajará a La Habana para retomar las conversaciones. Según la última encuesta de Gallup, el 69% de los colombianos está de acuerdo con que se llegue a una solución dialogada con la guerrilla. En las últimas horas, la chiquita que estaba retenida, secuestrada, fue finalmente liberada. Ahora, aparece el secuestro una vez más como método de extorsión y de chantaje a la clase política, ¿no? De chantaje, efectivamente, para iniciar el diálogo o iniciar conversaciones. En realidad, todos los presidentes de Colombia desde la década del 90, comenzando por Gaviria y llegando inclusive a Uribe, han intentado acercarse al Ejército de Liberación Nacional. Son 1.500 combatientes los que tiene actualmente. Y en realidad, bueno, está roto el diálogo por varios motivos, no solo por los secuestros, que fueron 16 hasta ahora, sino por 462 atentados terroristas y también por atentados o ataques contra el ejército colombiano. De hecho, hubo 100 víctimas fatales desde mayo, desde que comenzaron o desde que se rompió el diálogo. La única vez que hubo una tregua fue por la visita del Papa. El resto fracasó. No así, no ocurrió lo mismo con la FARC durante la negociación que mantuvo Juan Manuel Santos, pero hoy, hablando de la FARC, Iván Márquez está desaparecido en acción. Es decir, no se sabe dónde está y no se sabe si adhiere. Ponerle comillas a eso. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Desaparecido en acción, en acción política en este caso. Ya no en acción guerrillera. Pero también hay mucho grupo disidente y hay otra realidad. Los farianos, como se les dice en Colombia, no se acercan a los helenos, como también se les dice en Colombia. Es decir, la FARC no se acercan al ELN y viceversa. Al contrario, en algunos casos han sido rivales. El que sí se va a acercar a Iván Duque, o mejor dicho, Iván Duque se va a acercar a Donald Trump el próximo martes en Nueva York, Natalia. Así es. Hay mucho misterio verdaderamente sobre lo que van a conversar. Es un primer acercamiento, sin dudas. Ahora, hay un tema que está preocupando ahora en el último tiempo y que los americanos, los estadounidenses se encargan de decirlo muy concretamente y que fue una de las tensiones enormes que hubo entre Washington y Bogotá del gobierno del ya ido Juan Manuel Santos, que es el aumento del cultivo de coca. Ese aumento de cultivo de coca se dio durante el proceso de paz. A su vez, eso se fue dando con los años, por supuesto, pero se empezó a conocer con ese acercamiento entre la FARC y Santos. Santos tiene una visión muy diferente a Duque en ese sentido, y Duque vamos a ver cómo le da vuelta de página a esta situación. ¿Por qué? Santos decía que había una situación de derechos, que contemplaba los derechos humanos, la salud y cuestiones de la OMS en lo que es el debate sobre el glifosato, el uso del glifosato que en algún momento se utilizó en Colombia y después se frenó por esta cuestión. Santos lo frena. Ahora bien, en el medio está el Plan Colombia, el famoso Plan Colombia de 2012-2013, que era un plan militarizado de uso de militares estadounidenses en territorio colombiano que redujo verdaderamente lo que fueron los cultivos de coca. Ahora, todo esto viene de la marcha que Donald Trump todavía no ha mostrado cuál es su pensamiento público en lo que le va a exigir o le va a reclamar, o qué negociación puede haber con un Duque que se muestra duro pero que la realidad le muestra otra situación. Ese encuentro, digamos que va a ser en el marco de la Asamblea General de la Unidas, ONU, ¿no? que son encuentros muy pequeños. Donald Trump sí le hizo una visita a, Juan Manuel Santos sí hizo una visita a la Casa Blanca, Estados Unidos, y Donald Trump en diciembre va a ir a Colombia, con lo cual este diálogo va a ser pequeño. Pero se continúa. Pero se continúa a fin de año. Lo que te quiero decir, para cerrarte, es que ese aumento del cultivo de coca respecto a 2017, que fue un 17%, también implicó en lo que hace a áreas cultivables,
de 146.000 hectáreas a 171.000, que para Estados Unidos son 200.000, mucho. Y lo que fue la producción de cocaína es de 1.379 toneladas. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la duda acerca de si la suspensión de las conversaciones es algo definitivo o provisorio, y hay un dato que tiene que ver con una cuestión de contratos, ¿no, Raúl? Exactamente. Dos breves datos. Uno tiene que ver con no solo el retiro de los negociadores por parte de Iván Duque, sino que además venció el contrato de estos negociadores y ya venció el 3 de agosto. No solo que no se lo renovó, sino que no nombró nuevos negociadores, con lo cual, de hecho ya, y de derecho ya quedó congelada la negociación. El otro dato es algo referido a lo que marcaba recién Jorge, estas diferencias entre farianos y helenos, se dice. Fíjate vos cómo también el gobierno de Iván Duque está aprovechando esta diferencia. Mientras al ELN le congela absolutamente las negociaciones, a la FARC le hizo un gesto importante que lo marcábamos en el informe. Es decir, el pedido de reactivación de la Comisión para el Seguimiento de los acuerdos de paz que pidió la FARC, reactivar esta comisión, inmediatamente le respondió positivamente. Qué lugar el que tiene Duque, ¿no? Sí, un dirigente inde muy joven que llegó al poder de la mano de Álvaro Uribe y que está realmente presionado desde 3-4 frentes diferentes, digamos. Por un lado, su mentor Uribe, que tiene una posición de no negociación, de política de endurecimiento en relación a las condiciones de transición a la paz de las organizaciones guerrilleras y demás. Eso por un lado. Por el otro lado, una opinión pública dividida casi en mitades. Hay una parte importante de la población que rechaza los acuerdos de paz, hay una parte importante de la población que apoya los acuerdos de paz, que se refleja de manera muy nítida en el mapa colombiano, las zonas más expuestas al conflicto claramente a favor de los acuerdos de paz, las zonas más alejadas claramente en contra, o sea, una Colombia partida en ese sentido. Entonces, por un lado Uribe, por otro lado una opinión pública dividida, por otro lado la presión internacional. Estuvo el presidente de España con Iván Duque estos días y le pidió públicamente que acelere los contactos con el ELN para avanzar con los acuerdos y demás. Entonces, realmente una posición muy complicada la de este presidente joven, relativamente inexperto, en la cual está bajo 3-4 frentes tironeado para lugares diferentes. Joven y flamante.